Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Diván, Psicología Integral al alcance de todos. Es un gusto para mí tenerlos nuevamente en este programa. Les agradezco por estar conectados, escuchando estos temas tan importantes. Hoy hablaremos acerca del bullying. Hemos atravesado por diferentes circunstancias, así que nos pareció muy pertinente tocar este tema. Pero antes quiero recordarles que en Detalles Vida Chic pueden encontrar los mejores regalos personalizados. En su catálogo encontrarán gorras, camisetas, llaveros y todo lo que quieran para sorprender a sus seres queridos. Detalles Vida Chic, tu tienda de regalos personalizados. Y vamos con el ABC de la psicología. Ustedes pueden enviarnos sus mensajes al 098-592-7245 y en el diván lo responderemos. Vamos a ver nuestra primera pregunta en pantalla. ¿Los traumas de la niñez se pueden superar? Bueno, este tema me encanta, esta pregunta es muy linda porque a veces pensamos como padres que todo esto que vivimos en la niñez no va a tener secuelas o que los niños no se dan cuenta. Entonces, realmente sí se dan cuenta, sí hay una huella, ellos están absorbiendo absolutamente todo, así que sí puede dejar un trauma. La buena noticia es que siempre que la persona decida hacerse cargo de su vida, decida hacerse responsable, siempre se va a poder abordar de una forma adecuada. Lo importante es recurrir donde un profesional que pueda atender esta heridita emocional que haya quedado después de estos años tan importantes de vida. Así que siempre se va a poder superar un trauma de la niñez. Lo importante es empezar a abordarlo con un profesional de la salud mental. Y vamos a ver nuestra segunda pregunta en pantalla. ¿Por qué la gente piensa o interpreta cosas que no quiero decir? Bueno, muchas veces nosotros nos comunicamos teniendo en cuenta que las palabras son demasiado importantes. Ahora, ¿qué sucede? Nuestro lenguaje está compuesto por diferentes cosas. Una de ellas son las palabras y esto solo equivale al 7%, si hablamos en un porcentaje de un 100%. El lenguaje paraverbal, es decir, el tono, la entonación, el ritmo, los silencios, son un 38%. Y el resto del porcentaje viene a ser el lenguaje no verbal, es decir, nuestra mirada, los movimientos, los gestos, lo que hacemos con nuestras manos. Por lo tanto, es importantísimo que tengas en cuenta, si la gente está percibiendo algo que tú no quieres transmitir, seguramente con esta parte del lenguaje no verbal estás teniendo acciones que comunican cosas que no quieres. Así que hay que tener en cuenta que no es solo cómo lo dices, no es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Mucha atención a estas partes que no tenemos en cuenta, como el tono, el ritmo y el lenguaje no verbal. Y esto ha sido todo por hoy en el ABC de la psicología. Y si quieres acceder a terapia psicológica, puedes comunicarte al 098-592-7245 y agendar para terapia, coaching, formación en programación neurolingüística, orientación vocacional, capacitación empresarial y muchas cosas más. Porque tu salud mental lo merece. Y hoy vamos a hablar acerca del bullying. Una palabra tan cortita que encierra muchísimas cosas. Y para esto hoy me acompaña mi querida Alba Zambrano. Albita, buenas tardes. Hola, Carol, ¿qué tal? Buenas noches, qué lindo compartir con usted. Sí, un tema súper importante y que ha dado mucho de qué hablar en estos días, así que es por eso que, bueno, le hemos prestado atención y queremos compartir con ustedes este tema. Ay, sí, Albita, muchísimas gracias por sacar este tiempito. Siempre he resaltado la responsabilidad social que tiene Albita y ella siempre me propone temas interesantes y todo esto que hemos vivido con estas noticias tan desgarradoras. Hace poquito vimos una noticia de un niño de 12 años que se suicidó debido a estas temáticas, así que vale la pena que nosotros como profesionales de la salud mental empecemos a abordarlos. Entonces, para iniciar vamos a hablar un poquito de qué es el bullying. El bullying es cualquier tipo de conducta que maltrate o atente contra la dignidad de una persona. Albita, dentro de su consulta, usted atiende personas con TDAH y podemos hablar también que la discriminación se da en niños que tienen discapacidad y que no tienen discapacidad. ¿Usted en consulta lo ve muy frecuentemente?
Sí, bueno, por supuesto lo podemos encontrar de algunas maneras. Dentro de los procesos de discapacidad encontramos a veces la exclusión cuando no podemos hacer el ingreso de un niño a la escuela, lo encontramos también en el personal, muchas veces por desconocimiento, no quieren hacerse cargo de los procesos, en los compañeritos como no están desensibilizados, encontramos la burla, el aislamiento, encontramos algunas de estas pequeñas cositas que a la final tienen que ver con un poco de desconocimiento, pero no dejan de ser hirientes, ¿no? Cuando los niños en casa no tienen un acompañamiento de parte del adulto sobre la tolerancia, la inclusión, podemos encontrar en las escuelas también esta clase de procesos. Por supuesto, y estamos hablando que los niños están en un proceso de desarrollo. Hay una víctima y hay un victimario. Eso también es importante que sepamos que un niño que sea victimario también tiene unos antecedentes de muchas carencias en el hogar. Entonces los dos perfiles necesitan atención. Y Albita, comentémosle un poquito a los papás y a las personas que nos escuchan que existen diferentes tipologías de bullying, ¿no? Entonces, a veces pensamos que el bullying es lo que es evidente, pero realmente está camuflado, como el caso que vimos en las noticias. Era un niño que venía desde hace muchísimo tiempo saboteado por muchas cosas difíciles e injustas. Entonces, vamos a hablar un poquito del bullying físico. El físico, que es esto evidente que se puede ver el golpe, pero también hay algunas cosas como manuseo, empujones, estas cosas que el niño tal vez las guarda. ¿Cómo nos daríamos cuenta, Albita, que el niño está expuesto a estas situaciones de bullying físico cuando no está el golpe? Bueno, en la parte emocional, como usted lo menciona, lo está mostrando ahí, pues hay el bullying emocional, verbal. En el de emocional, pues el maltrato, que vemos que se le da la burla al compañero. Hay, los niños manifiestan características como rechazo a la escuela, el no querer compartir con ciertos compañeros, el reprimir algunas emociones. Vienen trastornos de alimentación, vienen rasgos ansiosos. Entonces, todas esas Exacto. pequeñas características nosotros podemos ir viendo palabras que empiezan a los niños a pronunciar, tanto pueden ser agresivas como palabras que los hieran a ellos, repeticiones como que sí, soy un perdedor, es verdad, soy un fracaso. Pequeñas cositas como estas son alarmas dentro de casa que se deben tomar en consideración. Y ese me encanta, Albita, porque si nosotros dentro de casa no utilizamos un lenguaje con el que llega el niño de un momento a otro, eso ya es una alerta, porque afuera está escuchando, alguien tal vez lo está intimidando, o cuando llega tal vez a maltratar de alguna forma a sus hermanitos menores. Entonces, de alguna parte, él está evidenciando este tipo de violencia. Y el bullying emocional es este bullying que se da a espaldas de la persona que lo sufre, porque empiezan a tener estos grupitos donde empiezan a aislarlo. Entonces lo excluyen del grupo, como mencionaba Albita, y a espaldas de este niño empiezan a decir cosas malas, empiezan a hablar mal del niño y el niño termina sintiéndose demasiado solo y realmente cuando tiene que hacer un grupo o una exposición no tiene estas redes de apoyo y eso termina siendo bastante doloroso para el niño. El bullying verbal es este ataque persistente hacia el niño. El niño sí se da cuenta porque empiezan a utilizar palabras directas en contra de su raza, de su condición social, de los zapatos que lleva, del celular que está usando. Y por último el cyberbullying, que es otro tipo de maltrato donde se utiliza este hostigamiento mediante publicaciones, correos, ahora con las redes sociales que vemos muchísimas cosas. Entonces, si nos damos cuenta, no se trata solo de un contexto educativo, pero es el que más debemos cuidar, porque un adulto, si bien es cierto, ya tiene una regulación, una autorregulación, pero un niño necesita un adulto que le ayude a identificar qué es lo que está sintiendo. Albita, este tipo de situaciones realmente llevan a que el niño tenga una secuela cuando sea adulto. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué considera usted? ¿Cómo puede afectar este bullying a un adulto cuando ya creció con todas estas huellitas de su infancia? Pasa que en casa el adulto que recibe vuelve a entregar, ¿no? Entonces encontramos intolerancias, encontramos agresiones, el adulto agrede al otro, encontramos inseguridades, encontramos baja autoestima. Eh,
hace días cuando sucedió esto, lo del niño, de la noticia con la que empezamos, el pequeño de 12 años, hubo los puntos de vista diferentes, ¿no? Que cómo se permitió que este niño hiciera esto, cómo la familia no se dio cuenta, ninguna de las dos familias no se dio cuenta, qué estaba pasando, si el niño era culpable. Pero hay que notar cómo estaba la familia de ese niño, qué había de trasfondo para que se diera todo eso. Entonces, el adulto que está criando está dejando esa parte en el niño. Dentro de las características que podemos encontrar es que siempre decimos que el abusado se vuelve abusador. Podemos repetir el ciclo y podemos manifestarlo de esas maneras. Tenemos conductas agresivas o tenemos conductas de sumisión, ¿no? Porque podemos tener los dos puntos. Una persona que haya atentado contra la dignidad de otra, pues tiene un historial. Y esto va dejando huellas también en sus hijos, y los hijos pueden convertirse en futuros agresores o en personas que al contrario sean demasiado sumisas y estén acostumbradas a recibir agresión. Entonces, si nos damos cuenta, es un bucle. Ahora, en la noticia que vimos, estábamos leyendo un poquito acerca de que se hablaba que es una familia armónica, que no se daban cuenta de qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, muchas veces esto viene camuflado porque el niño guarda y guarda y guarda. Y este dolor emocional es tan fuerte que puede compararse perfectamente con un dolor físico enorme. Entonces no hay que minimizarlo. Por lo tanto, como el niño está en un periodo del desarrollo, como su lenguaje aún no es tan elaborado como el de los adultos, pues lo empieza a expresar con sintomatología diferente, como la que mencionaba Albita. Y a esto le vamos a sumar, por ejemplo, las pesadillas. El niño empieza a tener terrores nocturnos. Estas alertas son muy importantes de tener en cuenta. El niño puede tener despertares nocturnos, puede empezar a gritar, al día siguiente tal vez no se acuerda, pero el impacto que tuvo en la noche es desgarrador. Entonces a esto se le suma que se levanta, que no ha descansado bien, que está irritable, y los padres no tienen ni idea qué es lo que está sucediendo. Si están en clases presenciales, el niño puede llegar con la ropita desgarrada, como que llega demasiado maltratado, eso también es un síntoma de alerta. Que tenga sensibilidad, que exprese llanto continuo, que hayan pataletas, como se le mencionan en casa, la disminución del apetito, como hablaba Albita, que empiecen a no querer comer y no quiero comer y no quiero comer y se niega. Entonces los padres muchas veces lo que hacen es llevarlo al médico y el médico dice el niño no tiene nada físicamente, entonces hay que atender la parte emocional. Y el más notable, como mencionaba Albita al inicio, es el temor a ir a clase. El niño no quiere ir a clase, el niño insiste en no quiero ir, no quiero ir. ¿Y por qué no quieres ir? No quiero ir. Entonces le empieza a doler la pancita, empieza con dolores, empieza a somatizar, porque su cuerpo es como un sistema de defensa que hace que presente síntomas fisiológicos que le impidan ir, pero realmente lo que está de fondo es esta parte emocional. Entonces, si el niño no ha expresado verbalmente lo que le está sucediendo, tan pronto nosotros veamos este tipo de alertas que acabamos de mencionar, hay que estar atentos y hay que revisar con el niño. Entonces tenemos, Albita, diferentes formas de expresarnos con los niños. Una de ellas son los dibujos, que me encanta porque el dibujo nos puede mostrar muchísimo de los niños. Tal vez de adultos pensamos que el dibujo es algo muy, no sé, muy subjetivo, pero realmente quiero recordarles que los niños hasta los 8 años todavía no tienen muy elaborado la parte del lenguaje, por lo tanto piensan en imágenes. Así que los dibujos son claves para empezar a rectificar qué está sucediendo al interior del niño. Albita, ¿qué otras técnicas podemos tener para identificar qué le está pasando a nuestros pequeños? Claro, por medio de los dibujos, las historietas, los cuentos, las secuencias, es una forma bonita de poder proyectarnos, porque debe haber una comunicación muy abierta en casa para que el niño venga de manera fluida a contarte lo que está pasando, sobre todo porque el miedo es parte de nosotros, y si viene alguien en un estado muy agresivo, nos ataca, nos paraliza, a veces nos cuesta contar un poquito. Entonces debe haber una comunicación muy abierta para que esto sea así, pero de lo contrario, si tú identificas ciertas características por medio de cuentos, historietas inventadas por ellos,
por medio de juegos, por medio de títeres, podemos ir sacando una comunicación. Y si estamos encontrando características, pues como adultos nos vamos ayudando generar un tema que tenga con esto, con el abuso y cómo el niño va poniendo los personajes, cómo va contando sus historias. Exacto, y ese me encanta, Albita, me encanta porque es una forma dinámica. La relajación, compartir con la familia, hablar de... Albita, se nos entrecortó un poquito la comunicación, pero mientras retomamos la comunicación con Albita, quería resaltar precisamente eso que ella mencionaba, las historias, porque cuando nosotros tenemos una comunicación directa, tal vez el niño tiene tanto miedo, ha venido intimidado por tanto tiempo que no sabe cómo expresarlo. Entonces le podemos poner situaciones. Por ejemplo, aquí hay un niño que le levantó la voz a una niña. ¿Qué harías tú? ¿Qué le dirías? Entonces el niño puede decir, me voy corriendo y me quedo callado. Estas situaciones nos hacen entender cómo él está afrontando. Así que, Albita, realmente las historias, las metáforas y permitirles que ellos participen en la conclusión de este final de la historia es importantísimo para obtener información. Entonces hay que aprender a no juzgarlo, sino decirle, ok, mi amor, sí, a veces tenemos miedo y eso nos hace responder de esta forma. ¿A ti te ha pasado? Entonces, hacerlo de una forma muy curiosa para que el niño rompa ese miedo y logra comunicarnos lo que está pasando. Albita, ya la tenemos nuevamente aquí, que se me fue por un momentito. Albita, y Sí, gracias. hablando un poquito de prevención, esta prevención, ya para que no actuemos cuando ya se da este momento violento, sino más bien para que evitemos llegar a ellos. Una es, bueno, tener una comunicación en la familia, ¿no? Como usted nos comentaba, hablar, expresar emociones, que papi y mami de vez en cuando lleguen cansados, se sientan frustrados, se sientan tristes, se sientan enojados y lo expresen de una forma asertiva, el niño va a entender que tener este tipo de emociones es natural y que tiene derecho también a expresarlas. Nuevamente volvemos a resaltar que las emociones se dan de forma inconsciente, pero la inteligencia emocional se enseña y se aprende. Por lo tanto, es importantísimo que el adulto sea quien vaya guiando esto. Como parte de la prevención, también tenemos en cuenta la comunicación directa con los maestros, Albita, esto es muy importante. Usted trabaja con una población hermosa y la comunicación que tiene con los papitos debe ser súper, súper, súper directa. Cuéntanos un poquito qué tan importante es tener esta comunicación. Sí, mira, Karen, justo el otro día yo estaba hablando ese tema, por lo que se dio con los grupos que manejo. Entonces es importante entender que no solo el niño con diagnóstico, el niño sin diagnóstico, cualquier niño, cualquier adulto también puede pasar eso. Lo importante es hablar, comunicar. Dentro de las escuelas es necesario que constantemente estén hablando de lo que signifique esta palabra y las consecuencias que puede traer. Que el alumno tenga la capacidad de poder retroalimentar y que la maestra también tenga el ojo clínico para poder discernir que algo está pasando con este niño para que lo pueda comunicar en el hogar. Porque a veces no solo pasa en la escuela, a veces también puede venir de casa a la escuela, de la ciudad, es un círculo ahí que se va armando, un engranaje completo. Entonces, una de las formas de comunicarlo, de hacerlo consciente es su poder, de sensibilizar que algo que te suceda a ti, que tenga que ver con esa clase de maltrato, tú lo tienes que comunicar de manera abierta. Recordemos que vivimos en una sociedad donde se ha fomentado que el niño es el fuerte y que no se puede quejar. Entonces aquí vienen los roles también. Puede existir también que las niñas golpeen a un niño y por no verse como débiles no lo comuniquen. Puede existir que en casa el adulto te retroalimenta. Si a ti alguien te pega, tú también pégale y responde. Entonces el niño, al verse solo, al verse indefenso dentro de la escuela, lo único que hace es callar. Entonces es importante hacer la desensibilización sobre el concepto, las consecuencias y qué se puede hacer como método de apoyo. Muy bien, me encanta, Albita, eso que usted menciona porque generalmente vemos que las niñas son afectadas por todo este tema que hemos venido estudiando, pero también no solo hablando de amor, este tema de los príncipes, los cuentos de hadas y las princesas, pues dentro de las películas de Disney vemos como el hombre no tiene derecho a quejarse, ¿no? El hombre lucha contra
todas las adversidades, contra los monstruos y siempre gana y nunca se ve llorando. Entonces tenemos dentro de la cultura esta percepción y esta creencia de que el hombre no tiene derecho a expresar y que eso lo va a hacer más débil. Entonces dentro de casa hay que tener mucha atención, empezar a validarle al niño que las emociones existen, que son funcionales y que expresar lo que siente es absolutamente natural. De esta forma ellos van a crecer sanos. Entonces podemos tener niñas que respeten, niños que respeten y que el respeto sea independientemente del género, que la expresión de emociones sea independientemente si es niño o si es niña. También hay algo que les quiero mencionar que es bien importante. Las estrategias que empiecen a tener en cuenta también padres y docentes. Por ejemplo, se han hecho muchos estudios y los lugares donde más se presenta el bullying es en los baños. Y en los baños es donde menos están supervisados, por supuesto porque hay una parte de intimidad que hay que cuidar, pero entonces aquí el llamado de atención es vigilar muy bien. Si siempre que detrás de un niño se va otra persona y esto se repite, entonces que haya un adulto en la entrada que pueda supervisar, que pueda escuchar. Tener esta comunicación directa es importantísimo para cuidar estas áreas que pueden llevar a que se desencadene una violencia. También enseñarle a los niños que pueden tener la facilidad o la confianza de expresar lo que sienten y lo que piensan, no solo en casa, sino con sus docentes. Esto es bien importante porque si ellos sienten que están siendo vulnerados, si ellos sienten que realmente alguien les está afectando, tengan esa confianza para expresar. Por eso la forma, la metodología y la pedagogía que usan los docentes es súper importante. Y al interior del hogar también. Un niño que tenga confianza en casa, un niño que se le haya enseñado que las emociones son normales, pues sencillamente tiene muchísima más facilidad de expresar lo que le está sucediendo. Y si en algún momento no lo expresa verbalmente, ya sabemos que hay otras formas de conocer que un niño está siendo afectado. También tener en cuenta las evitaciones a clase, ¿no? Si los docentes ven que un niño está faltando constantemente a clase, pues tienen que tener comunicación directa con el padre de familia para indagar, para revisar cuál fue el motivo. Si el motivo no tiene nada que ver ni con un viaje, ni con que está enfermito sustentado por un médico, pues hay que empezar a indagar qué es lo que está sucediendo a nivel emocional. Para recomendación de los papitos, cuando tengan el reporte académico, no solo preguntar por cuál fue el número de la nota, sino también cómo está socializando mi hijo, cómo lo ve usted, el niño está interviniendo en todas las cosas cuando salen al recreo, por ejemplo, cómo se siente el niño, cómo es la relación con los demás. Todas estas cosas nos ayudan a determinar que el niño no solamente es una nota, no solo es un número, sino que existe de forma general. Entonces, hacer este tipo de preguntas también le ayudan al docente a que esté más atento en el contexto educativo. Albita, usted nos mencionaba todas estas cosas que tenemos al interior del hogar, al interior del colegio también. Quisiera que nos comente, cuando hablamos de discapacidad y no discapacidad, evidentemente, aunque conscientemente sabemos que todos somos absolutamente iguales, estamos en una sociedad que aún no está preparada para la inclusión total. ¿Tener una discapacidad puede ser un motivo para ser más vulnerable? Por el hecho de tener un diagnóstico, pues tú ya estás siendo un poquito más vulnerable. ¿De qué consiste que esta vulnerabilidad no tenga impacto? De que si hacemos dentro de una inclusión escolar, el profesional desensibiliza. Si estamos dentro del hogar, el poder comprender que todos somos diferentes, que es una sociedad muy variada. Entonces, el acompañar dentro de casa, que la familia dentro de casa pueda sensibilizar, enseñarle al infante de que hay personas que son diferentes a nosotros y que lo importante es el respeto hacia ellos y el respeto en conjunto de ellos hacia una persona con discapacidad y la persona con discapacidad hacia ellos. Y así nosotros vamos a poder acompañar. Hay adultos riéndose de una persona con discapacidad. Hay adultos poniendo apodos a una persona con discapacidad y el niño lo único que hace es escuchar, es una esponjita y va y lo entrega a su sociedad. Repite. Entonces, sí son vulnerables. ¿Cómo podemos ayudar a evitar esta vulnerabilidad? Concienciando, acompañando, sensibilizando y respetando mucho. Y el ejemplo.
Exactamente, el ejemplo es muy válido, ¿no? Ok. A veces caemos en una naturalización de discriminación, por ejemplo, evitar en casa decir, ¿cómo es que se llama este niño? El gordito, el negrito. No, este tipo de cosas no hay que usarlas en casa. A los niños se les llama por el nombre para que los niños aprendan también que el respeto existe. Y si ellos lo ven en casa, pues lo van a duplicar en otros contextos, ¿ok? Y si Albita, entonces sí tenemos una vulnerabilidad y también podemos enseñarle a los papitos que le enseñen a los niños con discapacidad o sin discapacidad a poner límites. Los límites siempre van a ser este escudo que nos protege. Entonces hay que enseñarle a un niño, en lugar de decirle, si alguien te pega, pégale más duro, porque eso también es violencia, lo que le vamos a decir es cuando tú te sientas incómodo, vas a poner un límite. ¿Y en qué consiste el límite? Que no tiene que estar ni arriba ni abajo. Entonces no puede decir respétame gritando, ni tampoco respétame sumiso, sino decir, por favor, respétame. Enseñarles que esta manita es un límite y que el tono debe ser respetuoso pero firme. Eso es muy importante enseñarles desde muy pequeños, que aprendan a decir que no cuando se sientan incómodos y que aprendan a usar la palabra respétame. Y siempre tener este canal abierto de comunicación. Albita, sin duda alguna esta información es absolutamente valiosa. Tenemos que entre todos sumarnos a que las cosas mejoren, a que vivamos en una sociedad más armónica, a que prevengamos muchas situaciones dolorosas. Últimamente hemos visto muchísimos casos y si nos damos cuenta, el suicidio es algo muy real que se está dando en personas de todas las edades. Vimos lo de la reina de belleza, en Ecuador vimos otro caso de una persona también de 40 años, que es una persona muy joven. Vimos la noticia del niño de 12 años. Así que todo este tipo de situaciones pueden desencadenar depresión, pueden desencadenar una afectación emocional que termina en consecuencias catastróficas. Así que escuchemos, por favor, el dolor emocional hay que atenderlo como se merece, no hay que camuflarlo. Y les dejo esta frasecita hermosa que dice, de Hipócrates, que dice, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Algo que nos identifique a todos. Todos tenemos derecho a expresarnos, todos tenemos derecho a opinar, siempre y cuando nunca vulneremos a una persona. No importa si la queremos, si es alguien desconocido, siempre tiene que estar este límite y este respeto. Albita hermosa, ¿hay alguna recomendación final que nos quiera dejar? Sí, el éxito siempre será la prevención. Hay herramientas, en la actualidad hay muchas herramientas para poder darnos cuenta de la sintomatología. Como padres sabemos que en la actualidad estamos en el vaivén de cada día, pero siempre hay la sintomatología, no pasa desapercibida. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, observar las conductas, las emociones de tu niño y esa es la manera más acertada para poder acompañar estos procesos. La prevención, evitar el irrespeto en casa, recordemos que los niños aprenden todo del adulto y creo que ese es el método como para poder hacer un acompañamiento acertado en la actualidad sobre este tema. Así es, totalmente de acuerdo. Elvita, muchísimas gracias por acompañarme, pero antes de despedirnos, quiero contarle una metáfora y antes de la metáfora, quiero agradecerle a Chut Producciones por hacer posible El Diván. En su catálogo encontrarán la mejor cobertura en producción, videos corporativos, institucionales, bodas, animación, cobertura de eventos, organización, entrenamiento profesional y muchas cosas más. Chut Producciones, tus ideas, nuestras metas. Bueno, y estamos en la parte final y voy a contarles una historia que algunas veces la he mencionado, pero que hoy es perfecta para este contexto del que estamos hablando. Si nosotros empezamos a acudir a tiempo, a atender a tiempo todos estos llamados de alerta, podemos tener casos exitosos. Quiero contarles la historia de una mamita que vivía con sus dos hijos porque decidió separarse de su esposo, porque se dio cuenta que su esposo tenía otro hogar. Entonces se fue muy lejos. Cuando se fue muy lejos se dio cuenta que el lugar en donde vivía era muy diferente. Ella luchó mucho para que sus hijos pudieran ingresar a un establecimiento académico. Dentro del establecimiento académico, uno de ellos empezó a recibir bullying. Los niños empezaron a decirle que era un tonto, que era un bobo, que no servía para nada, que su color de piel era diferente. Él se empezó a sentir tan mal
que empezó a tener notas muy bajas. Un día llegó la maestra y preguntó, ¿cuánto sacaste? Y él respondió, 0. La maestra le dijo, bueno, muy bien, estás mejorando, sacaste 6. Y un niño que estaba atrás le dijo, no maestra, él no sacó 6, sacó 0, como siempre. Ben se puso muy triste. Se fue a guardar las cosas a su locker y mientras guardaba las cosas, nuevamente llegó este niño y le dijo, ¿por qué estás en mi colegio? Deberías irte, no sirves para nada. A Ben se le olvidó que tenía en la mano el candado del locker y le dio un puñetazo. Al darle un puño, agredió al niño y los llevaron a rectoría. Llamaron a la mamá de Ben, y aunque la mamá de Ben no sabía ni leer ni escribir, era absolutamente sabia y le pidió una nueva oportunidad al rector del colegio. Saliendo de ahí le preguntó a Ben, ¿qué pasó? Y el niño le respondió, mamá, tú sabes que yo no soy agresivo, pero estoy tan cansado de que me digan que soy un bobo, que soy un tonto, y creo que ellos tienen razón. La mamá se puso a la altura del niño, lo vio a los ojos, le puso su manita en la frente y le dijo, quiero recordarte que todo lo que hagan los demás, tú también lo puedes hacer. Eres muy capaz, solo que con una diferencia. Tú lo puedes hacer mejor. En ese momento empezó a cambiar toda la dinámica familiar. Empezó a escucharlos más, a escuchar sus emociones y los mandó todos los días a la biblioteca y los días viernes ellos llegaban a contarle qué habían aprendido. Un día, camino a la biblioteca, Ben se tropezó con una piedra, le llamó la atención y empezó a estudiar de piedras. Y por coincidencias de la vida, el profesor de ciencias preguntó, ¿alguien sabe cuál es esta roca? Ben tenía mucha vergüenza hablar porque él nunca opinaba, pero al ver que nadie levantaba la mano, él dijo nuevamente de forma muy silenciosa, es una obsidiana. Entonces el maestro le dijo, habla más alto, una obsidiana. Sí, está muy bien. El maestro continuó preguntando y Ben parecía una enciclopedia, respuesta tras respuesta. El maestro le dijo, quiero que te quedes conmigo. Y a través del microscopio le permitió ver muchísimas cosas. Luego lo vio a los ojos y Ben recordó la mirada de su mamá. Y el maestro le dijo, bienvenido al mundo de la ciencia. A partir de ese momento, Ben se convirtió en el mejor de la clase, en el mejor del salón, en el mejor del colegio. Creció, accedió a una beca universitaria y hoy es el mejor neurocirujano del mundo, el doctor Benjamin Carson. Así que no permitan que nadie con sus palabras lastime todo el talento que tenemos dentro. Albita, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, qué linda historia. Nos inspira a nunca dejar que nadie nos limite, que todos aprendemos de manera diferente y que pasito a pasito construimos nuestro proceso, nuestro mundo, nuestra historia. Así que felicidades, me encanta cuando da esas historias que nos inspiran a seguir. Ay, gracias, Albita. Sí, es una historia maravillosa y muy real. Así que todos los papitos estemos muy atentos a lo que sucede en la vida de nuestros hijos. Albita, muchísimas gracias por sumarse a levantar la voz con estos temas tan importantes. Un abrazo enorme y a ustedes también. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Albita. Chao, gracias, besitos.